Buenas noches, otra vez. Había decidido realizar varios videos que no son muy largos, no son muy extensos, sino para ampliar un poquito los conocimientos que nosotros vamos desarrollando y las tareas que vamos realizando para poder trabajar mejor con la gente, con los participantes, con los practicantes, con los alumnos en la práctica del yoga día a día, ¿no? El yoga terapia, el yoga terapéutico en su efecto, porque el yoga terapéutico tiene una connotación bastante diferente. Cuando hablamos de yoga terapéutica estamos hablando de la atención hacia una determinada situación de una persona que padece algún tipo de enfermedad o de impedimentos físicos. Pueden ser físicos como también neurológicos. En este caso, nosotros a través de la yoga terapia o el yoga terapéutico tenemos que reconocer y tenemos que aprender y transmitir que estamos trabajando con personas que tienen emociones en estados difíciles, contradictorios, que son positivas o pueden ser negativas. Por lo general son negativas. De acuerdo a nuestra situación, tenemos siempre que conversar con los alumnos o con los pacientes y explicarles que cuando hablamos de personas que están atravesando por estos estados, están viviendo en diferentes etapas, ¿no? Que pueden ser muy diversas. Al momento que están con unos estados emocionales, una actividad bastante importante, elevada, y en otros momentos están en un estado de depresión y desgano. El mundo de las emociones, que es humanas, es un estado profundo, que se investiga mucho, que se desarrollan muchos tipos de estudios. Y conviene conocer bien qué son las emociones positivas y negativas. Uno va aprendiendo a través de todas las prácticas y de todas las experiencias, de todos los estudios que vamos realizando, cómo son las emociones positivas y negativas. Para darnos cuenta cómo son las emociones y cómo diferenciarlas, también tenemos que trabajar un poco lo que llamamos nosotros la inteligencia emocional. Esto nos permite a nosotros responder de una manera adecuada a las diferentes circunstancias que atraviesa la persona cuando está en las actividades que compartimos. Los estados emocionales siempre están conectados con los estados afectivos. Esto genera varios cambios. De acuerdo al estado afectivo, la persona desarrolla una reacción que es buena cuando tiene atenciones y que tiene demostraciones afectivas, otra que es totalmente negativa cuando está en la falta de esas atenciones afectivas. Hay que aprender a regular ese tipo de trato y de práctica, ¿no? Cuando trabajamos con alumnos que realmente padecen estas situaciones. Son impulsivos en algunos casos, aunque tengan un estado depresivo, son impulsivos porque cuando uno comienza a canalizar y empieza a hacer un trato con los alumnos, nos vemos que empiezan ellos a despertar esos estados emocionales que tenían muy ocultos, reacciones. Entonces, la mayoría de estas pacientes, de estos alumnos pacientes, también se encuentran medicados, están controlados por sus médicos de cabecera,
controlados por los terapistas que suelen estar muy presentes, psicólogos, terapista ocupacional en algunos casos, y que les dan varias actividades, ¿no? Con las que compartimos algunas experiencias. Entonces, nosotros tenemos siempre un motivo como para considerar que utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance o nos reservamos las herramientas para ver cómo se desenvuelve la persona desde el momento que nos conoce y comienza a ser parte de nuestras clases, de nuestras sesiones. Las emociones, por lo general, de acuerdo a lo que dicen muchos especialistas, muchas personas que tienen una gran experiencia en todas estas situaciones en particular, nos ayudan a trabajar, a nosotros en particular, desde la yoga terapia, los especialistas, los profesionales que se especializan en esta tarea, nos ayudan mucho porque la demostración de los afectos, si son excesivos, ayudan a, por ejemplo, trabajamos la respiración, el movimiento y la respiración, que va reordenando el estado de ansiedad. Y en el caso de los estados que son las personas que son que sufren alguna de las patologías neurológicas, emocionales, nos permite dejar que ellos demuestren lo que quieren y después preguntar si están de acuerdo en cambiar esa técnica, ese método que ellos tienen. No imponer nuestras prácticas, no sugerir de manera incesante. Tienen que ellos estar de acuerdo y elegir en algunos casos qué tipo de prácticas quieren realizar. Les demostramos, les hacemos una demostración donde vamos viendo qué es lo que les gusta, le contamos cuántas cosas podemos realizar si ellos están de acuerdo, porque tienen que sentir ese cambio emocional cuando realizan alguna de esas actividades. Nosotros tenemos que entender que también ellos necesitan tener esos estados emocionales positivos y negativos en algunos casos, porque así demuestran lo que les agrada o lo que no les agrada. Entonces, también en otras ocasiones suele ser que por ser manifestar tanto esos estados, es incómodo para el grupo familiar o las relaciones familiares o amistades. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ven en 2 ocasiones como mucho, porque a veces es muy difícil que la gente le permita venir más tiempo a las clases. El médico no permite, somos partícipes, coparticipamos el espacio de vivencia del alumno paciente y no queremos excedernos, no somos partícipes de excedernos, sino ingresar de a poco, lentamente ingresar en el mundo del alumno paciente. Esto es en el caso de los pacientes de yoga terapéutico, porque se trabaja de a un paciente, no se trabaja en grupo, se trabaja de a 2 pacientes más, no, porque somos observadores, porque tenemos que manipular al paciente, porque al alumno se necesita que lo guíes, que le digas, que le indiques cómo manejar sus manos, el carácter del alumno tiene mucho que ver. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, a formar el tipo de clase que les vamos dando, semanalmente tenemos que hacer un cambio, aunque a ellos no les guste y que nos pidan que seamos repetitivos. Siempre hay que introducir un poquito de algo de la clase anterior, si les agradó,
porque eso es lo que interesa. Los sentimientos cuando empiezan a cambiar, empiezan a ser más agradables, empiezan a sentirse más alegres y nos toman más atención. Ya mejora un poco la relación y nos damos cuenta que ellos van tomando conciencia, van despertando el conocimiento y van orientándose a mi gato se me quiere subir arriba de la mesa. La toma de conciencia y va diferenciando cuando está en un estado de emociones negativas y cuando está en un estado de emociones positivas, porque se siente más alegre, más cómodo, más cómoda la persona. Son muchos desafíos que nosotros debemos enfrentar y uno de los desafíos más importantes es el afecto, la aceptación, el que le agrademos, el que sientan que lo que nosotros estamos brindando nos hace feliz, nos da un estado de ansiedad a nosotros de querer que lo tratamos de trabajar de manera muy tranquila, porque lo que nosotros nos proponemos es trabajar con la gente, con los pacientes, para hacer que su vida sea un poco más alegre, ¿no? Encontrar algo de diversión y humor en las tareas. La motivación, ¿cómo hacemos que se sientan satisfechos? Porque ellos están generando un cambio, porque encuentran una actividad que desarrollaban a lo mejor de otra manera, muy parecida, porque nos dicen, nos relacionan, que esto yo lo hacía porque esto no me gustaba, y después cuando se sienten enojados porque a lo mejor algo que les gustaba con la persona que trabajaban anteriormente no se los brindó más, no le permitió hacer más esa tarea, y eso le causa angustia, se enoja, el enojo, la rabia, y en ocasiones les da vergüenza transmitirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos resulta a nosotros muy importante? El ser aceptados, que acepten y ser aceptados. Por eso yo me enfoqué más en yoga terapia y yoga terapéutico para transmitir, porque el carácter de la gente, la sensibilidad de la gente, a nosotros nos permite ampliar los rangos de conocimiento hacia ellos y a nosotros ampliar también el abanico de herramientas que tenemos para brindarles. Así que bueno, en yoga terapia y yoga terapéutico los voy a esperar en clases. Pueden llamar al 221-63-70736 o a los canales de las páginas de Instagram, Stella Maris Aguirre o Stella Villalba. En YouTube me dejan un mensajito o pueden llamar a cualquiera de las aplicaciones que tenemos. Pero en WhatsApp es lo más aconsejable. Mi nombre es Stella Maris Villalba Aguirre, soy presidenta del Instituto Argentino Profesional de Yoga, con sede en La Plata, pero también tenemos subsedes en La Matanza, tenemos subsedes en San Martín, en Chascomús, en el centro de La Plata, en Citibel, donde está la sede. Y bueno, vamos armando grupos donde nos llaman y ahí nos presentamos. Porque lo más importante que tenemos que ver y diferenciar es que hay una gran experiencia, ya que en muchos años me dediqué exclusivamente a trabajar con el área de discapacidad y de incapacidad, centro de rehabilitaciones, donde realizaba todas estas tareas. Obviamente que eran las primeras experiencias que yo tenía, porque recién empezaba en mi carrera hace más de 25 años, 28 años, 30 ya bastantes años. Y ahora es el momento de ponerlo acá en exposición y realizar los cursos, los talleres, cursos introductorios que duran 2 meses, y aquella persona que le agrada lo que recibe en el curso introductorio puede formarse como profesor especializado en yoga terapia y yoga terapéutica.
con los diplomas, certificaciones oficiales de la Federación Argentina de Yoga, la Yoga Alliance, ya que yo también represento esas organizaciones. Muchísimas gracias y buenas noches.